Política latinoamericana comparada a cargo del docente John Harold Rosso. El día de hoy vamos a presentar el proceso de urbanización escrito por Alan Gilbert. Lo presentaremos Diego Vélez y Santiago Álvarez. Iniciamos hacia 1930, donde la mayoría de la población de América Latina se había establecido en zonas rurales y solo en la zona del Cono Sur se veía un gran crecimiento y un gran desarrollo urbano. Esto debido al crecimiento económico y a una masiva migración europea. Sumado a esto, las tasas de mortalidad habían disminuido, ocasionando una expansión masiva de la población en todo el territorio, que inicialmente se acentuó en el campo, pero cuando este crecimiento superó el 3% anual, comenzó a incrementarse la demanda de recursos en el campo. Por consiguiente, las personas comenzaron a buscar cómo migrar hacia las ciudades, debido a que dentro de las ciudades el crecimiento industrial les ofrecía mayores oportunidades de empleo. Así, entre 1940 y 1960, el porcentaje de latinoamericanos que vivían en zonas urbanas había aumentado del 33% al 44%, y en 1990 había llegado a un 72%. Esto nos deja ver cómo en solo 50 años América Latina había pasado de ser un territorio rural a ser un territorio urbano, dando origen a no menos de 39 ciudades con más de 1 millón de habitantes, las cuales eran Ciudad de México con 17 millones de habitantes, Sao Paulo con 16 millones de habitantes, Buenos Aires con 11 millones de habitantes y Río de Janeiro con 10 millones de habitantes. En el siguiente cuadro podemos ver en porcentajes como ciudades como Caracas, Bogotá y Sao Paulo casi que duplicaban su población cada 10 años. Esto entre 1950 y 1970, generando así una gran preocupación en los gobiernos que buscaban extender su industrialización por el resto del territorio, con el fin de evitar el crecimiento y la concentración masiva de habitantes en las grandes ciudades. La disminución del ritmo de crecimiento urbano. Hacia 1970 el crecimiento poblacional comenzó a disminuir por diversos factores. Entre estos estaba la disminución de la tasa de fecundidad, el incremento de la desigualdad y la crisis de la deuda latinoamericana en 1980, que disminuyó la confianza de tener hijos, y así las nuevas generaciones pasaron de tener un promedio de 6 hijos a tener 3 o 2. Esto también provocaba la contracción de la demanda de manufacturas producidas en las ciudades, generando una reducción en la nómina de los funcionarios y por consiguiente surgiendo la necesidad de cambiar el modo de operar del mercado financiero. Así que se adaptan medidas de desarrollo más orientadas hacia la exportación, y de esta forma se desviaron grandes recursos y mano de obra al campo. Así, dentro de las ciudades comenzó a escasear el empleo y muchas empresas se vieron forzadas a cerrar. Se suprimieron las ventajas sociales que habían sido conseguidas durante los años de prosperidad, lo cual generó un rápido aumento en el precio de los alimentos y el transporte, y de esta forma fue volviéndose más rentable el trasladarse a zonas rurales, primero con el fin de establecer una tranquilidad económica y laboral, y de esta forma las ciudades dejaron de crecer de manera alarmante y comenzaron a crecer de una manera incluso inferior a algunas zonas rurales, como es el caso de Ciudad de México, que en 1980 subió un 0.9%, Río subió un 1.0% y Caracas un 1.1%. Pero también ciudades como Bogotá siguieron aumentando rápidamente. Esto debido a dos factores importantes. El primero es que la economía colombiana no se vio muy afectada por la crisis de la deuda que se vivió en 1980. Y el segundo es que la cantidad de conflictos armados y de problemas sociales y económicos que se vivían en las zonas rurales hacía que no fuese buena idea trasladarse a zonas rurales dentro de Colombia. En 1990, 2 de cada 5 argentinos vivían en Buenos Aires, la mitad de los uruguayos vivían en Montevideo, 1 de cada 5 chilenos en Santiago y una cuarta parte de los costarricenses en San José. En ciudades como Lima,
vivía el 28% de los habitantes totales del Perú, y esto obligaba a los gobiernos a contrarrestar este crecimiento llevando grandes industrias a otras ciudades para así disminuir la población, que no solo generaba repercusiones económicas, sino que también comenzaba a verse afectada la infraestructura de las zonas, ya que las aguas más contaminadas y la contaminación del aire más elevada generaban más problemas a los gobiernos que buscaban una solución. Adicional a esto se veía con el miedo constante a las protestas políticas que eran influenciadas por estas problemáticas que creaba el mismo exceso de la población. En cuanto al proceso de migración, posterior a la gran migración de los años 30, se produjo una gran revolución social, ya que las ciudades comenzaban a demandar mayor número de empleos y de viviendas, mejoras en la infraestructura y mejoras en el sistema de transporte. La mayoría de personas llegaban a ciudades como Bogotá o Ciudad de México y venían de territorios cercanos, pero casi todos tenían en común que eran personas jóvenes en busca de mejorar su educación y de hacer una familia, lo cual incrementaba aún más la población, ya que cada migrante nuevo se estimaba que se establecería con 2 o 3 más personas dentro de la ciudad, que sería su nueva familia. Esto cambió la estructura productiva dentro de los países latinoamericanos, ya que la economía agrícola que se enfocaba en la producción ahora era una economía de industrias y servicios que buscaba solventar el problema de la población en edad de trabajar, que ahora era mayor. Y adicional a esto, las mujeres cada vez trabajaban más fuera de casa. Surgen también nuevos términos como el sector no estructurado, llamado así a los empleos informales que surgieron bajo la necesidad de encontrar trabajo por parte de los ciudadanos. Fue catalogado como una subdivisión de los trabajos ya existentes, más no como un empleo como tal formal. Eso, más el hecho de que sean tantas labores heterogéneas, dificultó la creación de políticas para regular estas labores, haciendo que cada vez más personas encontraran refugio en estos trabajos informales. El ser un sector no estructurado, los gobiernos lo dejaron de lado al verlo como una necesidad para sobrevivir, y únicamente lo regulaban mediante permisos para el espacio el cual ocupaban, mientras que las empresas pertenecientes al sector estructurado, o sea, el trabajo formal, recibían beneficios y ayudas de los gobiernos. Esto aproximadamente hasta 1987, cuando los gobiernos concluyeron que los empleos del sector no estructurado complementaban y favorecían a los del sector estructurado, ofreciendo más empleo y realizando labores que no ofrecían las empresas pertenecientes al sector estructurado. Por ejemplo, las personas que venden tintos en la calle, los que embolaban los zapatos, que en ese entonces era muy común. En cuanto a las viviendas, hacia los años 30 era muy común que tan solo el 21% de la población contara con viviendas propias, así que el 79% restante se establecía en zonas como vecindades en México o inquilinatos en Colombia. Con el tiempo, el gobierno fue incentivando la vivienda propia y las nuevas generaciones crecían con la proyección de tener una. Así, hacia 1980, ya el 62% de la población contaba con viviendas propias, algunas pertenecientes también al sector estructurado, creadas por arquitectos, ingenieros y con sus respectivos permisos, y otras pertenecientes al sector no estructurado, en su mayoría construidas por sus propios habitantes y construidas en territorios jurídicamente ilegales. Este fenómeno se vio en toda América Latina y por esta razón los gobiernos decidieron inicialmente buscar cómo contrarrestar estas medidas, pero fue tan masiva la problemática que aún actualmente vemos las llamadas invasiones con fallas estructurales en territorios no autorizados. En cuanto a la organización de las ciudades hispanoamericanas heredadas de la época de la colonia, su organización era una plaza central flanqueada por la capital o la iglesia y oficinas u otros edificios públicos. Inicialmente las clases privilegiadas eran las que vivían más cerca a la plaza y las zonas de pocos recursos se encontraban mucho más alejadas. Las calles eran trazadas de manera cuadriculada
y esta distribución se mantuvo aproximadamente hasta mediados del siglo XX, pero con la aparición de buses y las mejoras en las calles ahora era más fácil desplazarse a largas distancias, así que las ciudades fueron configurándose, estableciendo zonas comerciales, industriales y residenciales, reunidas en sectores que no tenían una ubicación específica geográficamente dentro de la ciudad. Y así la población exige siempre también un mínimo de servicios, como lo son la luz y el agua. Pero esto se convierte en un problema en la medida en que muchas de las zonas ocupadas ilegalmente son territorios poco aptos para vivir y con baja cobertura de servicios, por lo que varios territorios no cuentan con la prestación de estos servicios ni con una buena calidad de vida. El suministro de estos recursos se convirtió casi que en una exigencia para los gobiernos latinoamericanos, ya que el hecho de que pasaran de ser 35 millones de latinoamericanos en 1930 a ser 300 millones en 1990 demandó una mejor calidad de vida, ya que había mayor fuerza de trabajo y por esta razón los servicios esenciales como la luz y el agua, que eran prestados por entidades privadas, se vieron en la necesidad de pasar a ser públicos y parte del Estado. Así que ahora era el Estado el encargado de proveer estos servicios. Los gobiernos latinoamericanos se vieron obligados a solicitar préstamos ante bancos y entidades externas, ya que sus demandas infraestructurales de servicios y de salud necesitaban dar abasto a toda la población que ahora tenían. Y hasta ese momento no era un problema, ya que sus economías iban en crecimiento, pero entre los años 1970 y 1982 la deuda latinoamericana con los bancos comerciales aumentó a una tasa anual acumulativa del 20.4%. Esto llevó a que Latinoamérica cuadruplicara su deuda externa de 75 millones de dólares en 1975 a más de 315 mil millones de dólares en 1983, lo que significaba el 50% del precio interno bruto de la población. Así que su deuda externa fue mayor al poder adquisitivo que tenían los países, como México y Argentina, que fueron dos de los más afectados. Desde allí se planteó un nuevo modelo basado en el desarrollo y no en la industrialización, el cual mantenemos hasta hoy en día como un modelo que ayuda a crecer la economía y que con el tiempo permitirá al Estado garantizar mayores necesidades y mejores calidades de vida. Eso es todo, muchas gracias.